a seguir conversando y recordando sobre las partidas que componen los estados financieros. Hemos visto hasta ahora el efectivo, la caja chica, dentro del efectivo vimos la caja chica y la conciliación bancaria, la cual le voy a explicar otro ejercicio para que estén claritos. Vimos los inventarios, los sistemas de inventario y los métodos de evaluación de inventario, por ahí están los videos. Y hoy vamos a ver el tema de propiedad, planta y equipo, que es como las normas internacionales llaman a lo que nosotros le decimos activos fijos. Bueno, pues vamos a comenzar. Kenny trata sobre el tema de los activos fijos o propiedad, planta y equipo, como nosotros lo conocemos comúnmente, la NIC número 16. Recuerden que la base contable de la República Dominicana y de ciento y pico de países en el mundo son las normas internacionales de contabilidad. O sea que lo que vamos a ver ahora sobre la propiedad, planta y equipo es algo que lo aplican varios países, ¿verdad? Entonces, por eso le puse el nombre que dice la NIC 16, que es propiedad, planta y equipo, y le puse al lado, como nosotros le llamamos comúnmente, activos fijos. ¿Qué son los activos fijos? Los activos fijos son aquellos bienes que posee la empresa para desarrollar sus operaciones. Lo obtiene no con el fin de venderlos, como hacemos con el inventario, sino que yo adquiero esos equipos o edificaciones con la intención de desenvolver mis operaciones. Por ejemplo, si usted fabrica blog y usted compra maquinarias para hacer esos blogs, entonces esas maquinarias son propiedad, planta y equipo o activos fijos. Generalmente la vida útil, ¿qué es la vida útil? ¿Quién de ustedes me dice cómo usted define la vida útil? ¿Qué ustedes entienden por vida útil en un activo fijo? Profe, la Profe, vida útil Ujú. viene siendo como el tiempo en que ese activo se puede utilizar para sacar provecho. El tiempo, la vida funcional que tiene ese bien. Claro, déjeme apagar esta aspiradora, esperen. Bien, amiguito. Yo tenía la aspiradora puesta y no te estaba escuchando bien, Juan. Perdonen. Entonces, el activo fijo la vida útil es el tiempo que tú esperas que ese bien que tú adquiriste te dé buen funcionamiento. Y a veces la vida útil te la da la ley. O sea, por ejemplo, en República Dominicana, la depreciación para fines fiscales no es la misma que dice las normas internacionales, como yo le voy a mostrar. Pero la vida útil generalmente lo dice el fabricante del equipo. Ahora bien, el fabricante del equipo te dice que eso puede durar 6 años o 10, pero tú debes darle el mantenimiento correcto. Por ejemplo, un carro que te dicen que son tantas millas, te va diciendo cuándo tú tienes que cambiarle el aceite, cuándo tú tienes que cambiarle inclusive la batería, cuando tú tienes que el líquido de los frenos, te lo va diciendo. Y si tú no le haces eso, no te va a durar el tiempo que dice el fabricante. Así que siempre a propiedad, planta y equipo, activo fijo, se le agrega un gasto que se llama gasto de mantenimiento, ¿verdad? Hay que mantener ese equipo y guardarlo correctamente para que dure la vida útil estimada que dice el fabricante. Entonces, imagínense que yo quiero esa maquinaria para fabricar el cemento, para procesar el cemento y convertirlo en bloque. Esa maquinaria yo la traje de China. Cuando tú un activo lo adquieres en otros países, tú tienes que pagar un seguro, un costo y un flete. Entonces, todo lo que tú gastes para llevar ese activo a la fábrica que está en Santiago,
y para ponerla a funcionar, todos esos costos se le agregan al valor de la maquinaria que yo compré en China. O sea que no fue nada más $20,000 que yo pagué en China. Tengo que cargarle el flete, el barco, lo que me cobren en aduana, el transporte de aduana a mi empresa, inclusive las conexiones eléctricas nuevas que yo tengo que hacer para instalarla, todo eso se le carga al activo. Todo eso. El costo no es nada más lo que tú pagas por el activo, sino todos los costos adicionales que representa ponerlo a funcionar. Entonces, nos vamos con propiedad, planta y equipo. Dice aquí que los activos fijos son activos, como nos dijo Juan, con vida útil de más de un año. Un año es el periodo contable. Entonces, la vida útil de lo que yo adquiera que dure más de un año y que se adquieran para ser utilizados en las operaciones del negocio con el fin de obtener ingresos, le llamamos activos fijos. De acuerdo con la norma internacional de información financiera NIF número 16, recuérdense que nosotros en el 2001 teníamos como base contable la NIC, pero en el 2014 esas NIC fueron adecuadas. Y ahora no le llamamos NIC nada más, sino NIF, Normas Internacionales de Información Financiera. La número 16 dice que las propiedades, plantas y equipos son activos tangibles tangible quiere decir que se pueden tocar. Que posee una entidad para usarlo en la producción o suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o con propósitos administrativos, y que se espera usar durante más de un periodo contable, o sea, más de un año. Esa es la definición de activo fijo que tiene la NIC número 16. Entonces, los activos fijos son aquellos activos que tienen una vida útil de más de un año o más de un periodo contable y que se adquieren para ser utilizados en las operaciones del negocio con el fin de obtener ingresos. Es importante conocer que este tipo de activo tiene un tratamiento contable que se incluye desde la adquisición de ese equipo, el uso que reciben y cuando estos se retiran. Porque los activos fijos pueden ser vendidos, eso es un retiro, o puede que su vida útil haya terminado, pero está ahí dando un servicio y el valor en libros sería 0. Eso lo vamos a ver ahora. Todos los activos fijos se pueden tocar, tienen que ser tangibles. Ejemplo, los edificios, equipos, muebles, enseres, maquinarias, automóviles, camiones, son ejemplos de activos fijos que se deprecian a lo largo de su vida útil. ¿Quién me dice qué es la depreciación? Que no sea Juan. ¿Qué usted entiende por depreciación? No tiene que ser una definición sofisticada. ¿Qué usted entiende? Profe, Ajá. yo entiendo por depreciación que es cuando ya, un ejemplo, tú has comprado un determinado edificio que con el tiempo va cogiendo menos valor Ajá, de la perdiendo. edificación que usted ha hecho. Exactamente. La palabra clave es pérdida. La pérdida del valor de un bien. Exactamente. ¿Por qué se pierde ese valor? Por el uso, pero también por el desuso. Y también por el tiempo determinado que se le ha Sí, dado. por el tiempo que se le ha dado. Pero cuando tú tienes un activo, imagínate que tú tienes un carro 0 millas del 2015. Tú lo tienes guardado y tú nunca has recorrido una milla. Ese carro que tú compraste en el 2015 es 0 millas. Tú lo vas a vender ahora en el 2022 y no lo vas a vender por el mismo precio. ¿Por qué? Porque ya hay modelos más sofisticados que ese. O sea que
la depreciación no solamente se da por usar un activo fijo, sino también por no usarlo. Por eso que dice que en la definición sofisticada, que la depreciación es la pérdida de valor de un activo fijo por su uso o desuso. También, maestra, es una pérdida periódica. Sí, es una pérdida periódica que se prorratea a través de los años. Un momentito, por favor. Ok. Gracias, excúseme. Entonces, la depreciación también lo definen otros autores, oigan bien, como el prorrateo del costo de un activo fijo a través de los años. ¿Por qué? Porque si yo tengo un edificio que su vida útil estimada es 20 años, si le doy el mantenimiento adecuado, eso sería, si en 20 años yo voy a registrar un gasto por depreciación hasta yo alcanzar lo que yo pagué por ese edificio. O sea que ahí tenemos dos definiciones de lo que es un activo fijo y también de lo que es la depreciación. Dice que todos los activos fijos son tangibles, se deprecian a lo largo de su vida útil, pero hay activos que son recursos naturales o activos agotables que no se deprecian, sino que se agotan. Imagínense que yo tengo en nuestro país, cuando nosotros encontramos un yacimiento minero, le pertenece al Estado. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, si usted vive, yo voy a decir Texas, si usted vive en Texas y tiene una tierra y encontró petróleo, el petróleo es suyo. Vamos a suponer que ustedes están en Texas y que ustedes en esa finca, en esa tierra que compraron en Texas, encontraron petróleo. Eso es un activo, pero un activo que se agota. A la medida que usted va extrayendo el petróleo, se va agotando. O sea, que cuando el activo fijo es un recurso natural, se agota. Cuando el activo fijo es un bien tangible, se deprecia. Y cuando el activo es intangible, que no se puede tocar, como es una patente, una franquicia, esto se amortiza. O sea, que no es lo mismo depreciar, agotar, que amortizar. Hay una diferencia. Y ya se le expliqué, dependiendo del activo fijo. Bien. Entonces, los yacimientos de minerales como el petróleo, el gas, el oro, la plata, los diamantes, así como los bosques y terrenos cultivados, son ejemplos de recursos o activos naturales que se agotan al ser extraídos o removidos de la tierra. Los terrenos es el único activo de duración ilimitada. O sea, el único activo que no se deprecia es el terreno. Por tanto, los terrenos no son susceptibles a depreciación. Si usted compra un local comercial, no, una construcción para poner la fábrica, cuando usted va a registrar eso en los libros, usted tiene que separar el valor del terreno del valor de la mejora. Porque como el terreno no se deprecia y yo pagué 10 millones de pesos, yo tengo que tasar cuánto cuesta la tierra y cuánto cuesta la mejora. Y para hacer esa tasación hay que buscarse un agrimensor o un ingeniero que pueda hacer tasaciones. Entonces, es lo que le dice ahí, los terrenos y edificios adquiridos con fines especulativos, o sea, con fines de yo venderlo, no para usarlo, no se clasifican como activos fijos, sino como inversiones a largo plazo. Entonces, si yo compro un terreno o una edificación
no para usarlo en mis operaciones, no puedo clasificarla dentro de los activos fijos, sino como inversiones a largo plazo. Ahí está clarito todo lo que dice la NIC sobre los inventarios. Aquí hay una gráfica, ¿verdad? Una gráfica para que ustedes vean el tema del inventario que usted hace cuando usted tiene, cómo usted adquiere activo fijo a través de el capital que usted obtenga por las operaciones, o usted lo puede adquirir tomando préstamos, ¿verdad? Ahí está. Dice aquí que un nombre más apropiado para los activos fijos, cuya vida útil es de más de un año, es propiedad, planta y equipos. Su uso son activos que son tangibles, que tienen como objetivo usarlo para el beneficio de las operaciones del negocio, para producir productos para venderlo o para prestar servicio a la entidad, de la entidad a la clientela y al público en general. Le puse ahí que buscar en internet diferentes empresas públicas y podrás consultar la información financiera de cada uno de ellos y así va a poder ver cuánto ellos tienen en propiedad, planta y equipo. La NIC 16, como vimos anteriormente, establece dos criterios bien claros para usted poder identificar cuándo es un activo fijo. El primer criterio es que lo que usted esté adquiriendo sea para obtener beneficios futuros en la empresa. Por eso es que si yo compro un terreno o una edificación porque tengo dinero ocioso y no lo voy a usar en el negocio, no lo puedo poner dentro de activos fijos, sino dentro de inversiones, o sea, dentro de otros activos, inversiones a largo plazo. Y que el costo de ese activo pueda ser valorado con fiabilidad. O sea, que yo tenga una factura de cuánto yo pagué por ese activo, más todos los costos adicionales para ponerlo a funcionar. Una factura válida. Tal como establece la NIC 16, el costo de los activos fijos no viene dado nada más por lo que tú pagaste por él. Tú tienes que agregarle todos los costos adicionales para ponerlo a funcionar en el negocio. El transporte, las instalaciones eléctricas, si le tuve que hacer una plazoleta para subirlo, ahí va todo eso, todos los costos adicionales. Dice, el costo de un activo fijo es el importe de efectivo o medios líquidos equivalente a efectivo que he pagado o el valor razonable de la contraprestación entregada para comprar un activo en el momento de su adquisición o construcción, cuando sea aplicable. El importe atribuido a este activo cuando sea inicialmente reconocido de acuerdo con los requerimientos de la NIF. Dice que usted tiene que tener una evidencia de cuánto usted pagó por ese activo. Si no tiene esa evidencia, debe de tener una tasación de cuánto cuesta ese activo avalada por un experto en eso. Por ejemplo, cuando estamos hablando del pozo petrolero, ¿verdad? Que esté allá en Texas, usted descubrió ese petróleo. Usted no sabe cuánto va a ganarse de esa extracción, de ese petróleo. Usted tiene que buscar un geólogo que le haga un estudio, le diga, bueno, por esto, ellos saben por qué se espera que esto le dé tanto galones no, tanto barriles, el petróleo se mide en barriles, tanto barriles, y eso está tanto. O sea, ahí le está diciendo la NIC que usted tiene que tener certeza del costo del activo. Dice que la definición anterior especifica que las inversiones en activos fijos, propiedad, planta o equipo, deben evaluarse al costo de adquisición o de la construcción, o en su caso, a un valor equivalente dado por un experto. El costo de adquisición incluye, además del precio neto pagado por el bien, más, ahí está la clave, más
todos los gastos necesarios para tener el activo en el lugar y las condiciones que permitan que funcione. También se deben incluir los derechos y gastos de importación, los fletes, los seguros, los gastos de instalación, acondicionamiento necesarios para que el activo comience a operar. Y todo lo que usted gaste adicionalmente debe cargarse en la cuenta del activo adquirido. En la NID 16 habla claramente sobre los componentes del costo. O sea que dice, primero, el precio de adquisición, incluyendo los aranceles de importación, impuestos indirectos que no sean recuperables, que caigan en la adquisición, después de deducir cualquier descuento o rebaja de precio. También, agréguele todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo en el lugar de trabajo. Y también las estimaciones iniciales de costo de desmantelamiento o retiro del elemento. Imagínense que yo compré una casa, pero esa casa yo voy a hacer una fábrica, pero yo tengo que destruir esa casa que está ahí. Todo ese costo de desmantelar esa construcción, yo se lo cargo al activo, ¿oyeron? De retirar el escombro, de tumbar las paredes, etcétera, etcétera. Eso es lo que dice ahí, desmantelamiento o retiro del elemento, así como la rehabilitación del lugar sobre el cual se asienta, cuando constituyan obligaciones en las que incurre la entidad como consecuencia de utilizar un elemento durante un determinado tiempo. Eso dice la NIC, que súmele todo. Y aquí hay un ejemplo para que ustedes puedan hacer la práctica que ustedes tienen en la plataforma sobre el tema de activos fijos. Dice, se adquirió una maquinaria, la cual se compró por 250,000 pesos, se pagaron 100,000 en efectivo y el resto fue a crédito. O sea, ¿cuánto fue a crédito entonces? Si cuesta 250 y pagué 100. ¿Cuánto debo? Vamos a hacer interactivo esto para que no sea yo hablando. Vamos. 150. Correctamente, Josefina. Joselina. Correctamente, Joselina. Sí, entonces cuando yo hago mi asiento, yo digo maquinarias o equipos operacionales, 250, un crédito de 100 a efectivo Caja y Banco, Banco Popular, y un crédito a cuenta por pagar, Corripio. Y ahí yo tengo ya el asiento. Pero eso no es nada malo lo que va a costar ese activo. Esa máquina, yo pagué 10,000 de flete, 12,000 de instalaciones eléctricas y de prueba, y luego le pagamos 3 semanas a un entrenador, no es entrenador que se le dice, tiene un nombre, bueno, el que entrenó para usar la máquina, se le pagaron 15,000 pesos por 3 semanas para que le enseñe a los empleados a usarla. Estos 15,000 pesos se pagaron para capacitar el personal para aprender a usar esa máquina. Todo eso, 10 más 12 más 15, se le van a cargar a esa máquina. El requerido es calcular el costo total de la máquina y hacer los asientos del lugar. Déjenme ver si yo lo hice ahí, si no, nos vamos a hacerlo en una hojita. Ah, está hecho. Ahí está, para que ustedes tengan la base. Equipos operacionales. Déjenme ver. Estoy buscando. Aquí ya lo encontré. Ok. Oh my God. Para atrás. Aquí está el asiento. Equipos operacionales. 250,000 contra efectivo Caja y Banco, 100,000. El auxiliar sería Banco del Progreso. Ah, no, Banco de la Escocia. Ya el Progreso no existe. Y cuentas por pagar, 150,000. El auxiliar sería Corripio. Y ahí le pongo
para registrar compra de maquinaria y detrás de esa entrada va a estar la factura. Entonces, aquí sumé 10,000 más 12 son 22, más 15 son 37. Equipos operacionales, 37,000 contra efectivo, caja y banco. Y detrás, y la leyenda le pongo para registrar el pago de 10,000 de flete, 12,000 de instalación eléctrica y 15,000 de capacitación del personal para usar el equipo. Entonces, ese equipo tiene un valor de 287,000 pesos en libro. Lo que pagué más los gastos adicionales. Pero ¿qué va a tener esta entrada? Va a tener una factura con valor fiscal de 10,000 pesos, 12,000 pesos de varias facturas de productos eléctricos que compré y un recibo entregándole los 15,000 pesos a esa persona que capacitó el personal para usar la máquina. ¿Entendieron entonces que los costos generales de un activo no es solamente lo que usted paga por él, sino todo aquello que usted paga para ponerlo en funcionamiento? Para cuando vayan a hacer su tarea. El 1 de septiembre de 2014 se compró un terreno y un edificio por un valor total de 2,750,000, de los cuales 1,750,000 Profesora, dígame. comparta la pantalla, por favor. Bueno, ya, cosa. No está compartiendo la pantalla. Estaba compartiendo. Sí, Ah, sí, profesor. debe ser el internet tuyo, que estaba con el mío esta mañana, que me dio un poquito de estrés. No quería nada, no quería ni Ahora sí lo veo, profesora. Gracias, sí, mi amor. Eso es el internet a veces que se queda dando vuelta. Entonces, mire otro ejercicio. Aquí compramos un edificio y pagamos 2,750,000 global, pero el terreno me dice que vale 1,750,000. Entonces quiere decir que la edificación, la mejora, vale 1,000,000 y el terreno 1,750,000. Pagamos 750,000 en efectivo y además conseguimos un préstamo hipotecario a 10 años sobre el edificio por 2,000,000 de pesos. Durante el mes de julio se reconstruyó el edificio, se le hicieron arreglos por un costo total de 750,000. El trabajo se terminó el 30 de septiembre y se pagó al contado al contratista. Hacer los asientos de diario para registrar estas transacciones como se muestra a continuación. Compra de la edificación, su terreno más la remodelación. Aquí lo vamos a hacer en vivo. Déjeme ver si puedo. Ok, voy a tener que tirarle una foto, mandársela al grupo de WhatsApp. Ok. Vamos a tirarle una foto porque está en PDF. No puedo escribir, pero lo vamos a resolver. Laboratorio. Laboratorio. Se lo mandé al grupo. Entonces nos vamos a ir a una hojita en blanco y vamos a hacer la entrada de diario ahí de ese caso, que es un caso diferente porque compramos algo que remodelamos y yo le voy a enseñar cómo se hace en los asientos cuando usted tiene algo que está en proceso de remodelación. Vamos a insertar una entrada, cuenta número, detalle, mayor auxiliar, mayor general. Y vamos a hacerlo así.
eh, déjeme hacer algo. Vamos a tomarle una foto y a ponerlo todo junto para no estar abriendo y saliendo. Vamos a tomarle una foto aquí. Ok. Para ponérselo junto, porque en ocasiones, como ustedes, déjenme ver dónde está la captura de pantalla, mírenla aquí. Déjenme copiarla y llevármela al documento que ustedes tienen ahí. Maestra, se ve frisado. Sí, se ve frisado, sí, no te preocupes, me di cuenta. Vamos a, porque he entrado y he salido varias veces del documento, pero aquí lo tenemos. Ya sí. Ustedes no saben por todo lo que tengo que hacer para que ustedes vean esa pantalla, sí. Porque como es por Zoom, miren el ejemplo ahí. Hasta salió aquí, se lo voy a poner junto ahí. Cuenta número, ahí va la cuenta, el número de la cuenta del catálogo de cuentas que tenemos. Nosotros no tenemos aquí catálogo, pero yo se lo pongo para que ustedes puedan imaginarse que ustedes están en una empresa, ¿verdad? Entonces, cuenta número, aquí vamos a poner el detalle, que es cómo se llama la cuenta, mayor auxiliar, y aquí el mayor general, el débito, y aquí va el crédito. Ahí está. Entonces, aquí tenemos. Comenzamos, déjeme ver que esto aquí como que se me le fue. Bueno, ahí quedó. Entonces, vamos a ver. Adquirimos un terreno y un edificio por valor de 2.750.000. Y me dice que el terreno es 750. Entonces, registro el terreno separado del edificio por el tema de la depreciación, como yo le dije. Terreno, 1.750.000. Entonces, me queda edificación, 1.000.000 de pesos. Ahora, ¿cómo yo pagué eso? Me dice que dimos efectivo, 750, efectivo en banco, 750. Y voy a poner aquí como auxiliar el banco, el Escocia. Escocia va. Escocia. Entre paréntesis, porque es un crédito. Cuando la mayor auxiliar nada más tenga una sola columna y usted vaya a dar un crédito, tiene que ponerlo entre paréntesis. Entonces, ¿qué más? Bueno, la diferencia, los 2 millones, tengo una hipoteca por pagar, porque lo dice el ejercicio. Durante el mes de julio, además consiguió un préstamo con garantía hipotecaria sobre el edificio, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto me prestaron? La diferencia, 2 millones de pesos, porque lo que adquirí costó 2.750.000, di 750 de avance y el resto me lo prestó el banco. Entonces le pongo aquí para registrar
compra edificio. Y ahí va a estar un contrato y todo lo que usted quiera. Ese es el primer asiento. Dice que en julio se reconstruyó el edificio por un valor total de 750,000 y se terminó en septiembre y se le pagó al contado al contratista. Entonces, cuando yo empecé a darle dinero al contratista, yo abrí una cuenta que se llama construcción en proceso. Porque de julio a septiembre yo he estado desembolsándole fondo a él, ¿verdad? Y yo tengo que registrarlo en algún lugar. Y para no afectar la edificación, cada vez que vaya a la ferretería, entonces lo que se recomienda es que usted abra una cuenta que se llame construcción en proceso. Y ahí usted va a ir cargando todo. Yo voy a hacer un solo asiento de 750,000 y le voy a dar, se lo voy a pagar en efectivo, caja y banco, o efectivo en banco, para que esté coherente. Efectivo en banco. Y 750. Pero este cheque se lo voy a dar del Banco de Reservas. $750. Entonces, ¿qué yo voy a hacer ahora? En septiembre, cuando ya se terminó la remodelación, aquí le voy a poner la leyenda, me faltó, muy importante, para registrar remodelación, edificio. Ahí va a estar todas las copias de los costos de todo lo que se compró, o si el ingeniero lo hizo a todo costo, va a haber una sola factura del ingeniero. Entonces, ya por último, ¿qué yo hago en septiembre? Vamos a ponerle ahí en septiembre, cuando ya se acabó la remodelación. Bueno, esa cuenta que está en proceso, la cierro y mando esos 750 a edificación. Lo agrego. Pongo aquí edificación, ¿verdad? 750,000, se lo agregué al costo del edificio y cierro la cuenta de construcción en proceso. La cierro. Cuando yo lo registré, le di un débito y ahora le voy a dar un crédito. 750,000. Le voy a poner aquí para registrar o para cargar la remodelación al costo del edificio. La leyenda, ¿cómo se llama esto que yo estoy escribiendo ahí? ¿Verdad? Esa leyenda. Usted va a poner lo que usted quiera que le recuerde qué fue lo que pasó ahí. Porque con los años, decir, ¿qué fue esto? ¿Y para qué fue esto? La factura puede que se haya despegado, que se diluya, etcétera, etcétera. Entonces, ahí está ese ejemplo. Déjeme guardarlo para podérselo mandar. Cómo usted tiene que trabajar, registrar una remodelación dentro de un edificio, dentro de una edificación. Entonces, ejercicio 1 de activos fijos. Voy a poner ahí y ahorita se lo envío. Si aparece otro, pues buscamos este mismo documento y lo ponemos ahí. Entonces vamos a continuar viendo la presentación.
Un momentito. Ya está aquí. Ahora vamos a buscarlo a ustedes. Ok, ya tenemos. Porque esto se puso en forma de libros ahora. Bueno, sabrá Dios. Vamos a dejarlo de compartir. Vamos a compartir, a buscarlo de nuevo. A ver si se le va esto. Lady está entrando ahora. Ahora está frisada. Obra de Dios. Vamos a esperar un momentito. Déjeme buscarla de nuevo. Salimos de eso. Ok. La buscamos de nuevo, ¿verdad? Ya que no quería nada. Aquí está lo que estábamos viendo ahorita. El ejemplo 2, pues ahí está ya copiado en la entrada, la que tuvimos que hacer a mano, de el préstamo, de la construcción en proceso y después cargando la remodelación al edificio. Seguimos hablando de los activos fijos. ¿Qué es la vida útil? ¿Qué dice la NIC 16 sobre la vida útil? ¿Y qué es un valor residual o de desecho, como le llaman? Dice la NIC 16 que el periodo, la vida útil es el periodo de tiempo que se espera utilizar ese activo depreciable por parte de la entidad y que dé un buen funcionamiento. También dice que para otros activos que no se miden en tiempo, sino en unidades producidas o kilómetros recorridos o millas recorridas, también es el número de unidades de producción o similares que se espera obtener en dicho periodo por parte de la entidad. Por lo general, una compañía estima la vida útil según la experiencia previa obtenida con sus activos fijos similares o por lo que establece el fabricante o las autoridades fiscales del país te dicen a ti cuál es la vida útil de ese activo, como pasa en República Dominicana. Entonces, la vida útil, ya estamos claros que es el tiempo que tú esperas que ese activo te funcione correctamente. Se puede medir en tiempo y se puede medir en unidades producidas. Entonces, ¿qué es el valor de desecho? El valor de desecho es aquel monto que tú esperas recibir cuando ya ese activo esté totalmente depreciado para tu empresa.
Por ejemplo, imagínense que yo tengo una guagua para transportar a mis empleados cuya vida útil es 5 años o 500,000 millas. Cuando ya ese activo está depreciado para mi empresa, para la empresa de María Ismelia, ella lo quiere comprar para su empresa. Pero entonces, ese valor se va a pagar por esa guagua es lo que se llama valor residual o de desecho. Dice que es la estimación del valor de un activo al término de su vida útil. ¿Cuánto tú crees que me van a dar por esta guagua después de 5 años de uso? Me van a dar 400,000 pesos. Entonces, eso es lo que le llamamos valor residual de desecho o recuperación. Y ese monto, cuando yo voy a calcular la depreciación, no se toma en cuenta. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, fácil. Usted tiene que decir, la guagua costó 2 millones de pesos, porque una guagua grande, menos el valor residual, $500,000. Y la guagua va a durar 5 años. Entonces te va a decir 2 millones menos 500,000 entre 5. Y así usted calcula la depreciación cuando hay un valor residual o de desecho. Por otra parte, el valor residual de desecho o de recuperación, 3 nombres, es una estimación del valor de un activo al término de su vida útil estimada. También representa el importe que se obtendrá en el momento de venderlo cuando ya para mí esté totalmente depreciado. Ese es el valor de desecho. Vamos a ver un ejemplo aquí, déjeme ver si yo le puse uno. Aquí está el valor de desecho, aquí está. Aquí está lo mismo, el valor residual y la estimación de la vida útil que acerca de la NID número 16 establece esto. Dice que la depreciación, bueno, ya estamos llegando a materia, ¿verdad? A la depreciación. A pesar de que los activos fijos duran muchos años, con el tiempo pueden caer en obsolescencia y quedar en desuso por desgaste. A medida que se van deteriorando o gastando debido al transcurso del tiempo o por el uso, la disminución de su valor se carga en una cuenta llamada depreciación. La depreciación indica el monto del costo o gasto que corresponde a cada periodo. Se distribuye el costo total del activo a lo largo de su vida útil y se le asigna una parte del activo, del costo del activo a cada periodo. Imagínense que costó 2 millones la guagua. Y yo digo que la vida útil es 5 años, ¿verdad? Entonces, todos los años, esa guagua se va a depreciar 400,000 pesos. Entonces, ¿qué yo estoy haciendo? Distribuyendo el costo total de esa guagua a lo largo de su vida útil. El asiento, ¿cómo se hace? Gasto por depreciación contra depreciación acumulada. Podemos decir entonces que la depreciación acumulada es una contracuenta del activo fijo porque la disminuye, donde vamos cargando la depreciación año tras año. La depreciación acumulada se registra en el balance general inmediatamente debajo del activo que estamos depreciando, ¿verdad? Entonces, el gasto va para el estado de resultado y va a disminuir las utilidades. Así que se trata la depreciación. Entonces, el asiento contable de la depreciación lo vamos a practicar. Los métodos de depreciación. Hay 2 tipos de métodos para estimar el gasto por depreciación de los activos fijos que son depreciables o que se pueden tocar, que son métodos lineales y métodos acelerados. Dentro de los métodos lineales tenemos 2. El más fácil, la depreciación en línea recta, y el otro método en base a las unidades que se están produciendo. Los métodos acelerados, ¿qué quiere decir método acelerado? Que en los primeros años de la vida útil del activo, como se usa más, se deprecia más. Esos son los métodos acelerados. Y hay 2, que son la suma de los años dígito
y el saldo doble el doble saldo decreciente. Esos son los dos. Entonces aquí vamos a ver los 4 métodos, 2 lineales y 2 métodos acelerados. Dice que la depreciación de un año varía según el método seleccionado, pero la depreciación total cuando termina la vida útil te va a cuadrar al final. Igual. Entonces, dice que la vida útil del activo no puede ir más allá de su valor de desecho o de recuperación. Algunos métodos de depreciación dan como resultado un gasto mayor en los primeros años, como son los acelerados, lo cual repercute en las utilidades de esos años. Por tanto, el contador, cuando va a aplicar uno de estos métodos de depreciación, debe evaluar cuáles son los factores que debe tomar en cuenta para depreciar su activo fijo. Pero recuerden que fiscalmente la ley 1192, en su artículo 287, establece los métodos que usted va a usar para registrar la depreciación. Aquí estamos viendo los métodos de forma financiera, basado en la NIF número 16. Pero para fines fiscales, la depreciación se calcula por categoría. Categoría 1, un 5, categoría 2, un 25, categoría 3, un 15. Eso también lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces, vamos a ver aquí. Métodos. El método de línea recta. Todos los periodos se carga el mismo monto. Todos los periodos. O sea, si yo digo que este activo cuesta 200,000 y la vida útil es 10 años, durante 10 años yo voy a registrar 20,000. 20,000, 20,000, 20,000, 20,000. Todos los años el cargo por depreciación es igual. Cuando es en base a las unidades producidas, yo voy a sacar la depreciación de una unidad. Y entonces, dependiendo de cuánto yo haga cada año, voy a multiplicarlo por el monto de esa unidad. Dice que se distribuye de acuerdo al volumen de la producción. El saldo, el método de doble saldo decreciente es mayor los primeros años y el método de la suma de los años dígitos mayor de los primeros años. Los dos últimos aquí son acelerados y los dos primeros son lineales. Lineales y acelerados. Recuérdense eso. Aquí hay un ejemplo del método de línea recta. Mírenlo ahí. Nosotros vamos a hacer en vivo el martes. Vamos a hacer un ejercicio en vivo. Así que ustedes van a aprovechar y van a ver los 2 videos que yo les mandé ya, más este de hoy, para que ustedes vengan listos a hacer el ejercicio. El martes. La depreciación en línea recta, ¿qué me dice? Bueno, yo tengo que coger el valor del activo, restarle valor de desecho si hay, porque no siempre se calcula, entre la vida útil. Y este me va a dar un monto fijo que se va a depreciar todos los años. Por ejemplo, con base al método de línea recta, la depreciación de esta máquina que costó 760,000 y tiene un valor de rescate de 40,000 y su vida útil es 6 años. Miren el cálculo ahí. 760, que es el costo, menos el valor de desecho o recuperación o residual. Se lo digo los 3 para que no se lo olvide. Entre la vida útil estimada, me da que cada año se va a depreciar 120,000 pesos. El asiento va a ser el siguiente. Gasto por depreciación, si la registro anual, 120,000 contra depreciación acumulada. Si yo la registro mensual, ese 120,000 del año lo divido entre 12 y me va a dar la depreciación mensual. En cuanto miren el asiento ahí, el registro contable con el método de línea recta. Gasto por depreciación contra depreciación acumulada. Esto me disminuye la utilidad y esto va para el estado de situación debajo del activo para hacer función de contracuenta. Es en enero. En febrero, el mismo asiento. Si yo registro la depreciación mensual, el mismo asiento lo 12 veces.
Si la registro anual, 120,000 gasto por depreciación contra 120,000 depreciación acumulada. Y el método de unidades producidas, necesito saber cuántas unidades va a producir esa maquinaria o cuántas millas va a recorrer ese vehículo según el fabricante. Entonces, digo, costo del activo menos el valor de recuperación entre la base de cómo se calcula si es una máquina, si es por unidades, si es por hora de uso o por kilómetro o por millas. Entonces, eso me va a dar el monto de depreciación por una unidad. Entonces, eso lo voy a multiplicar por el número de unidades que se hicieron en ese periodo. Entonces, aquí está el ejercicio. No tengo un ejercicio, sí. Por ejemplo, la máquina del ejemplo anterior, vamos a suponer que el fabricante me dijo a mí que iba a fabricar 60,000 unidades sin problema. O sea, ese es mi vida útil de esa máquina. Entonces digo 760 menos el valor de desecho entre las unidades, que 120,000 unidades. Yo le dije 60,000, esa es la del primer año, perdón. Entonces, cada vez que haga una unidad, la máquina se va a depreciar 1 peso. 760 menos 40,000 me da 720. Entre 720,000 unidades me da 1 peso por unidad. El primer año se fabricaron 60,000. Entonces digo 60,000 por 1 peso me da 60,000 pesos. Mírenlo ahí. El gasto por depreciación es anual, ¿verdad? La depreciación anual de la máquina durante los 6 años fueron según la tabla. Ahí se equivocó porque habló de 60 y aquí puso 70,000 unidades. Así que ahí hay un errorcito. El primer año, 1 peso por unidad por 70 me da 70,000. El segundo año, 80,000 por 1 peso, 80,000. Esta está fácil. Entonces, si yo le digo que me registre el quinto año, ¿cómo ustedes lo harían? Que se produjeron 60,000 unidades. Gasto por depreciación, 60,000 contra depreciación acumulada, 60,000. Y le pongo en la leyenda para registrar el quinto año de depreciación de la máquina. Ese sería el asiento. Digo, lo vamos a ver en vivo. Por ejemplo, la vida útil estimada de esta máquina dependerá de sus unidades producidas. Por ejemplo, si la maquinaria de hacer etiquetas tiene un costo, dice que puede fabricar 1 millón de etiquetas y el costo de la máquina fue 5 millones y se estima un valor residual de 600,000, calcúlame y registra el primer año de depreciación si se hicieron 100,000 etiquetas. Entonces, ¿qué usted va a hacer? 5 millones menos 600,000 entre 1 millón. Y ahí le va a dar cuánto se deprecia la máquina por hacer una etiqueta. Luego, para registrar el primer año, eso que me da por una etiqueta, lo multiplico por las 100,000 que se hicieron. Ahí está. Costo menos el valor residual de desecho entre el total de la producción que dice el fabricante. Me da 4 pesos con 40 centavos. Cada vez que se haga una etiqueta, la máquina se deprecia 4 pesos con 40 centavos. Para el 2020, que se hicieron 100,000 etiquetas, sería 100,000 por 4.40. Y ahí me va a dar el gasto por depreciación, va a ser 440,000. Gasto por depreciación, 440,000 contra depreciación acumulada, 440. El método de doble saldo decreciente es que en los primeros años ese activo se va a depreciar más rápido porque se supone que fabrica más. Un nombre más largo y más descriptivo es el método doble del saldo decreciente.
sería el doble saldo decreciente o 2 veces la misma tasa que me dé la línea recta. Ahorita la línea recta en 6 años me dio un porcentaje, pero aquí yo lo que hago es el 100% del costo entre la vida útil y esto que me da lo multiplico por 2, porque es el doble saldo decreciente. 100% entre la vida útil y lo que me dé, que me dio 20, lo multiplico por 2. Entonces, 40%. De 40% lo multiplico por el valor en libro del equipo. Ahí está un ejemplo. Para el primer año, la tasa, 40. Por el valor en libro del activo, 230. Entonces, el 40% de 230 es 92,000. Para el primer año, gasto por depreciación contra depreciación acumulada. Para el segundo año, no voy a empezar con 230, sino 230 menos los 92 que se depreció, el valor en libro es 138. 138 por 40 me da 55,200. Mi depreciación acumulada es 92 más 55,000, 147. Y así sucesivamente para todos los años. Lean ese slide, traten de entenderlo, porque lo vamos a hacer en vivo, ese cuadrito, la semana próxima. Ya por último, el último método acelerado es la suma de los años dígito. Ahí yo tengo que coger la vida útil estimada del activo, que fue 5. Digo 5 años, 4, 3, 2 y 1 año. Lo sumo todo, eso da 15. Ese va a ser el denominador. Entonces voy a decir 5 entre 15 por el valor del activo. Déjenme ver, mírenlo ahí. Yo digo 5 entre 15 por 210,000 me da 70,000. Entonces el valor en libro va a ser 210,000 menos 70, 160. ¿Verdad? Ese es tu valor en libros. Entonces para el segundo año digo 4 entre 15 por 210,000 me da 56,000. Entonces el valor en libro va a ser 160 menos 56 me da 104. Y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo se registra la depreciación? Gasto por depreciación contra depreciación acumulada. Ahí está el registro. Entonces lo chequean. Si yo voy a vender un activo, yo lo compré, tiene una vida útil de 5 años, pero al tercer año yo digo, no, esto me resulta muy pequeño, yo quiero uno más grande. Entonces usted tiene que determinar cuánto vale ese activo en los libros. Y entonces, a ese valor en libro, usted le va a restar el precio de la venta y ahí le va a dar si hay una ganancia o una pérdida en venta de activos fijos. Eso también ustedes lo vieron en contabilidad 2, creo que fue. Así que, mire ahí, se vende una máquina en 475 al contado. Primero se compara el importe recibido de la máquina con su valor en libro. ¿Cómo tú determinas el valor en libro? Bueno, el costo original menos la depreciación acumulada. Dice este ejercicio que la depreciación, el costo original era 1,500,000, ¿verdad? La máquina el costo era 1,500,000 y tenía una depreciación acumulada, de 1,075,000. Él no tuvo ganancia cuando vendió ese activo, porque lo vendió por 475, que es su mismo valor en libro. Ahora yo puedo venderlo por encima, ¿verdad? Aquí lo vendimos a 500,000. Entonces, 500,000 que lo vendí menos el valor en libro, me gané 25. ¿Cómo te lo registras? Bueno, recibí 500, cierro la depreciación que está en crédito normalmente, aquí le doy un débito, saco la máquina de mis libros dándole un crédito y registro la ganancia. Pero puede que yo lo venda con pérdida. La vendí en 375, tengo una pérdida de 100,000.
en la venta del activo. Mire el asiento. Recibí efectivo por 375, cierro la depreciación y pongo en débito pérdida en venta de activo. O sea que los activos fijos se pueden vender a su valor en libro por encima o por debajo de su valor en libro. Todo eso lo vamos a practicar en la semana, el martes, si Dios quiere. Vamos a preparar un buen ejercicio para practicar todos esos puntos que estamos viendo, pero ustedes me tienen que prometer que ustedes van a leer, van a leer el material, lo van a escuchar. En la plataforma, yo le voy a mandar esta presentación ahora mismo, pero también en la plataforma, en recursos de aprendizaje, ustedes van a encontrar este tema de propiedad, planta y equipo. ¿Tienen alguna pregunta? Hasta ahora.